¿Sabías que la decisión que provocó la gran recesión de 2008 sigue robándote dinero, aunque no lo sientas? Esa sombra invisible se cuela en cada hipoteca, en cada tarjeta de crédito, y aun cuando el mercado parezca calmado, la culpa sigue latente. En los próximos 8 minutos descubrirás la raíz de esa crisis y, lo más importante, qué puedes hacer hoy para que nunca vuelva a afectar tu vida financiera. Soy tu guía, el mentor que ha recorrido los pasillos de la banca y ha visto cómo el poder del crédito puede transformar destinos o destruirlos. Durante años he ayudado a miles a romper la mentalidad de escasez y a construir libertad financiera. Y ahora quiero que tú también tomes las riendas de tu futuro. En 2008, el mundo se paralizó. Bancos colapsaron, mercados se desplomaron y millones perdieron sus ahorros. Pero lo que nadie cuenta es cómo esa tormenta se gestó en los rincones más oscuros del crédito, en decisiones que parecían inofensivas y que, sin saberlo, sembraron la semilla del desastre. Dividiremos esta historia en 4 capítulos claros: origen, colapso, respuesta global y lecciones para tu bolsillo. Cada pieza, al unirse, te dará el poder de actuar. Si ya sientes la curiosidad encendida, dale like ahora. Esa señal me dice que vamos a profundizar juntos. Comencemos con el origen invisible. La burbuja de crédito que creció como espuma en la superficie del mercado. Todo empezó con la mentalidad de escasez que alimentó la crisis. La creencia de que el crédito barato era la solución a cualquier problema. Los bancos, ansiosos por captar clientes, empezaron a ofrecer hipotecas subprime. Esos préstamos fáciles para quien no podía pagarlos. Era como lanzar confeti de dinero. Se distribuía sin medida, sin preguntar si el receptor tenía la capacidad de retenerlo. ¿Te imaginas firmar un contrato que parece una promesa de prosperidad, pero que en realidad es una trampa de deudas? Esa fue la realidad de millones de familias que, con un ingreso irregular, aceptaron una tasa variable que, al subir, los arrastró a la imposibilidad de pago. La ilusión de riqueza se hizo real en los precios de la vivienda, que subían como globos inflados por la especulación. La gente creía que las casas siempre subirían, que el mercado era una garantía infalible. Detrás de esa aparente bonanza, los bancos empaquetaron esas hipotecas en instrumentos llamados obligaciones de deuda colateralizada o CDO por sus siglas en inglés. Imagina que cada hipoteca es una pieza de cristal. Al juntarlas, los bancos crearon un espejo roto que reflejaba el riesgo a todo el mundo. Vendieron ese riesgo a inversores de todo el planeta, desde fondos de pensiones hasta aseguradoras, bajo la promesa de rendimientos seguros. ¿Quién hubiera pensado que empaquetar deudas podría ser tan peligroso? El impulso del mercado se volvió una espiral de confianza ciega. Los analistas, con sus modelos de riesgo, asignaron calificaciones de A a esos paquetes, como si fueran oro puro. Los reguladores, complacidos con el crecimiento, bajaron la guardia, creyendo que la diversificación había eliminado el peligro. Pero la realidad era otra, una ilusión de seguridad que ocultaba una exposición masiva a impagos. En ese punto, la pregunta que todos deberíamos hacernos es: ¿qué pasa cuando esas hipotecas subprime empiezan a fallar? La respuesta se convirtió en el detonante que encendió la llama de la crisis. Cuando los índices de morosidad comenzaron a subir, los CDO perdieron su brillo, y los inversores empezaron a sentir el frío de la pérdida. Los bancos, al ver que sus activos estaban devaluados, se vieron obligados a pedir ayuda al gobierno, y el ciclo de incertidumbre se propagó a los mercados globales. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y activa la campana. Lo que viene a continuación es la caída que sacudió la economía mundial. Pero antes, dime, ¿qué opinas tú de este modelo de riesgo compartido? Déjame tu perspectiva en los comentarios. De verdad, quiero saber tu visión. Ahora, avancemos al colapso. Cuando los precios de la vivienda dejaron de subir, la presión sobre los prestatarios aumentó. Las tasas de interés, que antes eran bajas, comenzaron a subir y los pagos mensuales se volvieron inaguantables para muchos. Los bancos, al ver que los deudores no podían cumplir, comenzaron a ejecutar las hipotecas, inundando el mercado con casas en venta. El exceso de oferta hizo que los precios cayeran rápidamente, creando una espiral descendente que atrapó a los propietarios en una trampa de deuda mayor que el valor de sus hogares. Los inversores, al percatarse de la caída del valor de los CDO, empezaron a retirar su dinero, provocando una crisis de liquidez. Los mercados de crédito se congelaron y los bancos dejaron de prestarse entre sí. La confianza se desvaneció y con ella el flujo de capital que mantenía a flote la economía real. En cuestión de semanas,
los índices de desempleo se dispararon, y la gente perdió no solo su casa, sino también su empleo y su capacidad de consumo. Esta cadena de eventos nos muestra cómo una decisión aparentemente pequeña, como relajar los criterios de préstamo, puede desencadenar una reacción en cadena que sacude los cimientos de la economía global. Es un recordatorio de que el crédito es una herramienta poderosa, pero también una responsabilidad que exige disciplina y vigilancia. Ahora, antes de pasar a la respuesta global, reflexiona. ¿Cómo puedes aplicar esta lección a tu propia vida financiera? La respuesta está en reconocer la diferencia entre deuda productiva y deuda de consumo, y en evitar la mentalidad de escasez que busca soluciones rápidas sin evaluar el costo a largo plazo. Comparte en los comentarios una acción concreta que piensas tomar después de este análisis. Tu compromiso es el primer paso hacia la libertad financiera. En la siguiente parte, desglosaremos la respuesta de los gobiernos y los bancos centrales, y veremos qué medidas se tomaron para intentar contener el daño. Pero antes, si este contenido te está resonando, dale like, ese gesto me indica que seguimos en la misma sintonía. Continuemos entonces, con la mirada puesta en cómo el mundo intentó reparar la grieta que se había abierto bajo sus pies, y qué aprendizajes podemos extraer para proteger nuestro futuro financiero. En aquel entonces, los gobiernos y los bancos centrales se vieron obligados a actuar con una rapidez que nunca antes se había visto en la historia económica moderna. La primera respuesta visible fue la inyección masiva de liquidez en el sistema financiero. Los bancos centrales, bajo la batuta de figuras emblemáticas, comenzaron a imprimir dinero en cantidades históricas, con el objetivo de que los mercados volvieran a respirar. Este proceso, conocido como flexibilización cuantitativa, consistió en comprar activos financieros, principalmente bonos del gobierno y valores respaldados por hipotecas, para inyectar efectivo directamente en los balances de los bancos. La idea subyacente era sencilla: si los bancos disponen de más efectivo, podrán seguir otorgando préstamos a empresas y hogares, lo que a su vez mantendría la actividad económica en marcha. Sin embargo, la medida no estuvo exenta de controversia. Algunos críticos argumentaron que al crear tanto dinero sin respaldo real, se corría el riesgo de desatar una inflación descontrolada, mientras que otros sostenían que la falta de acción habría sido aún más catastrófica. La respuesta, como suele suceder en la vida, fue un equilibrio delicado entre la urgencia de estabilizar los mercados y la prudencia de no desestabilizar la moneda. Paralelamente, los gobiernos lanzaron paquetes de estímulo fiscal de gran magnitud. Se aprobaron planes de rescate que incluyeron la inyección de fondos directamente a sectores estratégicos, como la industria automotriz, la construcción y la tecnología, con la intención de preservar empleos y evitar una caída en la demanda. Además, se implementaron programas de ayuda directa a los hogares más vulnerables mediante subsidios y ampliación de beneficios sociales. Estas medidas buscaban no solo sostener la economía, sino también restaurar la confianza de los consumidores, que había sido erosionada por la ola de desempleo y la pérdida de ahorros. Otro elemento crucial de la respuesta global fue la reforma del marco regulatorio financiero. Los legisladores de varios países acordaron que la falta de supervisión adecuada había sido una de las causas raíz de la crisis. Así, se establecieron normas más estrictas para la concesión de créditos, con requisitos de capital más elevados para los bancos, y se introdujeron pruebas de estrés que obligan a las instituciones financieras a demostrar que pueden resistir escenarios adversos. Asimismo, se creó un organismo de supervisión internacional con la misión de coordinar la vigilancia de los mercados y prevenir la aparición de nuevas burbujas crediticias. Estas reformas buscaban, en esencia, transformar la cultura de riesgo excesivo que había imperado en el sector bancario, instaurando una mentalidad de prudencia y responsabilidad. A medida que los estímulos empezaron a hacer efecto, los índices de desempleo dejaron de subir de forma vertiginosa y la actividad económica empezó a estabilizarse. No obstante, el proceso de recuperación fue lento y desigual. Algunos países lograron volver a los niveles de producción previos en pocos años, mientras que otras economías emergentes tardaron más tiempo en recuperarse, enfrentándose a deudas externas y a la pérdida de inversiones. Esta simetría nos recuerda que una crisis global no afecta a todos de la misma manera. La exposición a los riesgos depende del nivel de endeudamiento, la estructura productiva y la solidez institucional de cada nación. Ahora bien, ¿qué podemos extraer de todo este panorama para nuestra vida cotidiana? La respuesta está en tres pilares fundamentales: la gestión consciente de la deuda,
la diversificación de ingresos y la construcción de un colchón de liquidez. Primero, la deuda productiva es aquella que genera un flujo de ingresos superior al costo del préstamo. Un ejemplo clásico es la inversión en una vivienda que, además de servir de residencia, se revaloriza con el tiempo y puede generar rentas. En contraste, la deuda de consumo es aquella que se utiliza para adquirir bienes o servicios que no aportan valor a largo plazo, como un coche de lujo que se deprecia rápidamente o una compra impulsiva en una tienda online. La lección que nos deja la crisis de 2008 es que debemos evitar la tentación de financiar estilo de vida con crédito barato, pues el riesgo de quedar atrapado en una espiral de pagos supera cualquier placer momentáneo. En segundo lugar, la diversificación de ingresos actúa como un escudo contra la vulnerabilidad financiera. Dependiendo exclusivamente de una fuente de ingresos, ya sea un empleo tradicional o una única inversión, nos vuelve frágiles ante cualquier perturbación del mercado. Por ello, es recomendable explorar fuentes alternativas, como ingresos pasivos a través de alquileres, dividendos o la creación de un negocio digital que genere flujo de caja independiente. Cada corriente adicional de dinero reduce la probabilidad de que un revés financiero nos deje sin recursos. El tercer pilar, y quizás el más subestimado, es la reserva de liquidez. Un colchón de efectivo, equivalente a al menos 6 meses de gastos básicos, nos brinda la capacidad de enfrentar imprevistos sin recurrir a préstamos costosos. Durante la crisis, muchas familias que contaban con ahorros pudieron mantenerse a flote, mientras que aquellas sin reservas se vieron obligadas a vender activos en condiciones desfavorables o a endeudarse aún más. Construir este fondo de emergencia no es una tarea que se logre de la noche a la mañana, pero con disciplina y pequeños aportes regulares, se vuelve una herramienta poderosa para la seguridad financiera. Si te preguntas cómo poner en práctica estos principios hoy, aquí tienes un plan de acción concreto que puedes comenzar a ejecutar inmediatamente. Primero, revisa todos tus préstamos y tarjetas de crédito. Anota el tipo de interés, el saldo pendiente y la fecha de vencimiento. Clasifica cada deuda como productiva o de consumo y prioriza el pago de aquellas con tasas más altas, especialmente si son de consumo. Usa la estrategia de la avalancha para acelerar la eliminación de la deuda, destinando cualquier ingreso extra al saldo más costoso mientras mantienes los pagos mínimos en los demás. Segundo, identifica al menos una oportunidad para generar ingresos adicionales. Puede ser tan simple como ofrecer tus habilidades en plataformas freelance, vender productos hechos a mano o alquilar una habitación libre en tu vivienda. Establece un objetivo de ingresos mensuales y destina una parte de esos recursos a tu fondo de emergencia. Tercero, abre una cuenta de ahorros de alta rentabilidad y programa una transferencia automática desde tu cuenta principal al inicio de cada mes. Incluso una cantidad modesta, si se mantiene constante, se acumulará y se convertirá en un colchón sólido con el paso del tiempo. Recuerda que la clave está en la regularidad, no en la magnitud inicial. Un punto que a menudo se pasa por alto es la importancia de la educación financiera continua. La crisis de 2008 demostró que el desconocimiento de los mecanismos financieros puede ser costoso. Por ello, comprométete a dedicar al menos 1 hora a la semana a leer libros, ver cursos o seguir canales especializados que profundicen en temas como la gestión de riesgos, la inversión en activos reales y la planificación tributaria. Un mentor sabio, como el que te acompaña en este video, siempre enfatiza que el conocimiento es la herramienta más poderosa para transformar la realidad económica personal. A medida que implementas estos pasos, notarás que la ansiedad relacionada con el dinero disminuye. La sensación de control que surge al ver una deuda reduciéndose, un ingreso extra creciendo y un fondo de emergencia consolidándose genera una confianza que se refleja en otras áreas de la vida. Esta transformación no es solo financiera, es psicológica. Cambiar la mentalidad de escasez por una de abundancia implica reconocer que los recursos están bajo nuestro control, siempre que actuemos con disciplina y visión a largo plazo. En este punto, me gustaría invitarte a reflexionar sobre tu propia trayectoria. Piensa en un momento en que una decisión financiera te dejó una lección importante. ¿Qué aprendiste de esa experiencia y cómo la estás aplicando hoy? Comparte tu historia en los comentarios. Al hacerlo, no solo refuerzas tu compromiso, sino que también inspiras a otros miembros de la comunidad a dar el paso siguiente. Recordemos también que la economía global es un organismo interconectado. Lo que ocurre en los mercados de Wall Street o en los bancos centrales de Europa afecta, directa o indirectamente, a cada individuo.
Por eso mantenernos informados sobre las políticas macroeconómicas y los indicadores de salud financiera global nos permite anticipar cambios y ajustar nuestras estrategias personales. Suscribirte a fuentes de información fiables y seguir analistas con visión crítica es una práctica que a largo plazo te mantendrá un paso adelante. Ahora, antes de cerrar, repasemos brevemente los aprendizajes clave que hemos extraído de este recorrido. Primero, la crisis surgió por una combinación de crédito fácil, falta de supervisión y una mentalidad de escasez que incentivó la toma de riesgos desmedidos. Segundo, la respuesta global se basó en liquidez masiva, estímulos fiscales y reformas regulatorias, pero su efectividad varió según la solidez institucional de cada país. Tercero, en el plano personal, la gestión prudente de la deuda, la diversificación de ingresos y la construcción de un colchón de liquidez son los pilares para resistir futuros choques económicos. Cuarto, la educación continua y la participación activa en la comunidad son componentes esenciales para consolidar la libertad financiera. Si has encontrado valor en este análisis, te pido que de forma natural le des un me gusta al video. Ese gesto sencillo me indica que estamos alineados en la búsqueda de conocimiento y mejora. Además, si aún no lo has hecho, considera suscribirte al canal. De esa manera, no perderás próximos contenidos que profundizan en temas críticos para tu bienestar económico. Cada suscripción es una señal de que deseas seguir creciendo y que valoras la información que compartimos. Para terminar, quiero dejarte una frase que resume la esencia de lo que hemos tratado. El futuro pertenece a quienes preparan hoy lo que mañana demandará. La crisis de 2008 nos mostró los peligros de la complacencia y la importancia de la vigilancia constante. Tú tienes el poder de escribir una historia diferente, una en la que la estabilidad financiera sea la base de tus proyectos, sueños y legado. Así que levántate, toma las riendas de tu economía y comienza a aplicar los pasos que hemos detallado. Cada pequeña acción suma y con el tiempo, esa suma se transforma en una fortaleza que te protege de cualquier tormenta. Gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento y aprendizaje. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando los misterios de la economía y cómo convertirlos en oportunidades para tu vida. Hasta pronto y recuerda, la sabiduría financiera es un camino, no un destino. Camina con constancia y verás cómo tus metas se hacen realidad. Y ahora, mientras la última luz del atardecer se desvanece sobre el horizonte financiero, quiero invitarte a que conviertas esta reflexión en una decisión concreta. Piensa en la primera acción que puedes dar hoy mismo, quizá revisar los términos de tu crédito actual o destinar una pequeña porción de tus ingresos a un fondo de emergencia que aún no exista. Esa chispa, por mínima que parezca, es la que enciende la llama de la resiliencia económica. Si alguna vez te has preguntado cómo proteger tus ahorros cuando los mercados tiemblan, la respuesta se reduce a 3 pilares que puedes aplicar de inmediato. Primero, revisa la composición de tus deudas. Separa aquellas que generan intereses altos de las que son estratégicas y busca renegociar los primeros bajo condiciones más favorables. Segundo, diversifica tus fuentes de ingreso. No dependas exclusivamente de un solo empleo o negocio. Explora proyectos paralelos, habilidades digitales o inversiones de bajo riesgo que complementen tu flujo de efectivo. Tercero, construye un colchón de liquidez que cubra, como mínimo, 6 meses de gastos esenciales. Este fondo actúa como un escudo que absorbe cualquier sacudida inesperada. ¿Te resulta familiar alguna de estas situaciones? ¿Has experimentado ya la presión de una deuda que no puedes sostener? Comparte tu historia en los comentarios. Al hacerlo, no solo te liberas de ese peso, sino que también ofreces a otros la oportunidad de aprender de tu experiencia. La comunidad que estamos creando aquí se fortalece con cada relato, con cada pregunta y con cada consejo compartido. Ahora, hablemos de la dimensión más profunda de la crisis, la mentalidad que la alimentó. La creencia de que el crédito es gratuito y que los mercados siempre se corregirán por sí solos es una trampa psicológica que muchos caen sin percatarse. Cambiar esa perspectiva implica reconocer que el dinero, como cualquier recurso, requiere gestión consciente y disciplina. Cuando adoptas una mentalidad de abundancia responsable, cada decisión de gasto se vuelve una inversión en tu futuro, y cada ahorro se transforma en capital para nuevas oportunidades. Para reforzar este cambio, te propongo un ejercicio sencillo. Durante los próximos 7 días, lleva un registro detallado de cada ingreso y cada gasto, sin excepción. Al final de la semana, revisa esos números
y detecta patrones de consumo impulsivo o áreas donde puedas recortar sin sacrificar tu calidad de vida. Ese análisis te revelará la verdadera magnitud de tu flujo financiero y te permitirá ajustar tu presupuesto de forma inteligente. Recuerda que la educación financiera es un proceso continuo. No basta con comprender la crisis de 2008, debes actualizarte constantemente sobre nuevas regulaciones, herramientas de inversión y tendencias macroeconómicas. Suscríbete al canal para recibir contenido fresco que te mantenga al día y si encuentras valor en este video, regálame un me gusta. Ese simple gesto me indica que estamos alineados en la búsqueda de conocimiento y que deseas seguir creciendo junto a esta comunidad. Antes de despedirnos, quiero dejarte una frase que ha guiado a los grandes inversionistas a lo largo de la historia. El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. No esperes a que la próxima tormenta golpee. Empieza hoy a sembrar los cimientos de tu estabilidad financiera. Cada pequeño paso que des, cada hábito que cultives, se acumulará y con el tiempo se convertirá en la fortaleza que te permitirá enfrentar cualquier desafío económico con serenidad. Así que, ¿qué decisión tomarás ahora? ¿Revisarás tu deuda? ¿Iniciarás un fondo de emergencia? ¿O quizás compartirás tu experiencia para inspirar a otros? La respuesta está en tus manos, y el momento perfecto es este mismo segundo. Gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento. Tu compromiso es la prueba de que la sabiduría financiera no es un destino lejano, sino una senda que se recorre día a día con constancia y propósito. Nos vemos en el próximo video, donde desglosaremos nuevas herramientas para que conviertas cada reto económico en una oportunidad de crecimiento. Hasta pronto, y recuerda, el futuro pertenece a quienes actúan hoy con visión y disciplina.